Hoy vamos a explorar una verdad que es, sin duda, el corazón mismo del Evangelio, basándonos en la enseñanza dada en el sermón principal. El creyente se apropia del sacrificio de Cristo. Vamos a descubrir juntos cómo un ritual, uno que tiene miles de años, es en realidad la base, el mismísimo fundamento de nuestra fe hoy. Gracia y paz, amados hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. Qué bueno, qué gusto poder estar aquí y reflexionar juntos, una vez más, en la increíble profundidad de la palabra de nuestro Dios. Bueno, entremos en materia. Vamos a empezar con algo que yo creo que todos sentimos, ese anhelo, esa necesidad casi universal de tener una seguridad que podamos tocar, ¿no? Una prueba. A ver, pensemos en esto un segundo. En nuestro día a día, ¿cómo funciona? Buscamos seguridad en todo. Si se va a firmar un contrato, se piden garantías, ¿verdad? Si se pide un préstamo, se tiene que dejar algo como respaldo, un colateral. Siempre se necesita algo que se pueda ver, algo que se pueda tocar, algo que nos asegure que esa promesa que se nos está haciendo de verdad se va a cumplir. Y fíjense que esta necesidad que tenemos en el corazón no es nada nuevo, ¿eh? En los tiempos de Cristo, la gente era exactamente igual. Acababan de ser testigos de un milagro asombroso, la multiplicación de los panes y los peces. Y aún así, poquito después, van y le preguntan, «Oye, ¿y qué señal haces tú para que veamos y te creamos?» ¡Qué increíble! No se daban cuenta de que la señal más grande de toda la historia estaba literalmente de pie, justo frente a ellos. Ahora, vamos a viajar un poco en el tiempo a ver cómo Dios responde a esta necesidad humana. Nos vamos al antiguo Egipto. Y en medio del juicio, fíjense bien, Dios no da una señal subjetiva como, no sé, un sentimiento de paz. No. Da algo concreto, objetivo, visible, una marca de sangre. La enseñanza que estamos analizando nos da una analogía perfecta para esto. A ver, imaginen un bosque inmenso. Y viene alguien y empieza a marcar ciertos árboles con pintura roja. Y ojo, no marca necesariamente los más altos ni los más derechos, simplemente los marca. Y luego, cuando llegan los leñadores con la orden de talar, ¿qué pasa? Cortan todo, excepto los árboles que llevan esa marca roja. Y aquí está el punto clave de todo esto. Esos árboles son preservados, no porque sean mejores árboles, sino simple y sencillamente por la señal que llevan. Su salvación, por así decirlo, no depende de su propia calidad, sino de esa marca que alguien más puso sobre ellos. Y ese acto de ser saltado, de ser preservado, es justo lo que significa la palabra Pascua o Pesaj, como se dice en hebreo. Significaba que el juicio de Dios, que venía en la forma del ángel de la muerte, literalmente iba a pasar por encima, se iba a saltar las casas que tuvieran esa señal, librando así a todos los que estaban adentro. Ahora, fíjense en lo detalladas, lo específicas que fueron las instrucciones de Dios. Aquí nada, absolutamente nada, fue improvisado. Tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, porque claro, simbolizaba la pureza. Tenían que guardarlo y cuidarlo varios días, pero que la familia entendiera el valor de esa vida que se iba a entregar. Y, quizá lo más importante de todo, la sangre no podía quedarse en un recipiente, tenía que ser aplicada. Entonces, llegamos al punto crucial de esa noche. La seguridad de Israel, ¿de qué dependía? No dependía de ellos. No importaba si se sentían más justos o menos justos que sus vecinos egipcios. Su salvación no tenía nada que ver con su moralidad ni con su historia como pueblo. Dependía de una sola cosa, y únicamente de esa cosa: la sangre del cordero aplicada en su puerta. Y aquí es donde todo esto da un salto tremendo, el más importante en toda la historia de la redención. Porque toda esa ceremonia, cada detalle de ese cordero en Egipto, ¿qué era en realidad? Era una sombra, una especie de flecha gigante que apuntaba hacia adelante, hacia el cumplimiento perfecto y final. Cristo, nuestro verdadero Cordero Pascual. Miren qué cosa más asombrosa, la precisión es increíble. El Cordero de la Pascua, lo que en teología se conoce como el tipo o la sombra, ¿recuerdan? Tenía que ser sin defecto físico. Bueno, pues Cristo, el antetipo, o sea, la realidad que proyectaba esa sombra, fue absolutamente sin pecado. El Cordero era sacrificado como a las 3 de la tarde, la misma hora en que los evangelios registran que Cristo murió en la cruz. El Cordero era un sustituto que salvaba al primogénito. Cristo es el justo muriendo por los injustos. La conexión es perfecta. Y la enseñanza en este punto es increíblemente clara, no deja lugar a dudas. Un evangelio sin sangre es sencillamente un evangelio sin vida. Esto es fundamental que lo entendamos. En el momento en que minimizamos o diluimos la doctrina del sacrificio de Cristo en nuestro lugar, toda la vitalidad del cristianismo simplemente se desvanece, se esfuma.
Muy bien, entonces, ¿cómo traemos toda esta teología tan poderosa a nuestro presente? ¿Cómo se aplica esto a la vida de un creyente hoy? O sea, ¿qué significa esa marca de sangre para nosotros aquí y ahora, en pleno siglo XXI? Resulta que la marca de la sangre siempre tuvo un doble significado, y es importantísimo que entendamos las dos partes. Por un lado, claro, nos declara separados del juicio. La deuda del pecado está pagada. Pero por otro, y esto es igual de importante, nos declara consagrados para Dios. Es decir, no solo somos salvos de algo, sino que somos apartados para alguien. Esa marca significa que ahora le pertenecemos a Él. Y aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Porque hay muchas cosas que son buenas, pero que por sí solas no salvan a nadie. Por ejemplo, asistir fielmente a la iglesia. Eso no salva. Admirar la sana doctrina, incluso amarla, tampoco salva. ¿Respetar a Jesús como un gran maestro o un ejemplo moral? No, eso no salva. Ni siquiera tener las experiencias emocionales más profundas durante la alabanza. Tampoco salva. Entonces, ¿cuál es el punto? Volvamos a Egipto por un segundo. De nada, de absolutamente nada servía que el cordero muriera en el patio si su sangre no se aplicaba en la puerta. De la misma manera, saber con la cabeza, intelectualmente, que Cristo murió en una cruz, eso no es suficiente. El sacrificio de Cristo tiene que ser apropiado personalmente por la fe. Creer en el fondo es eso, es tomar la sangre del Cordero y aplicarla por fe a la puerta de nuestra propia vida. Y hay otro detalle. Pensemos en esto. Esa marca de sangre en la puerta era una declaración pública. No era un secreto que se guardaba en el sótano, ¿verdad? Cualquiera que pasara por esa calle la podía ver. De la misma forma, la fe verdadera nunca es un asunto meramente privado. Se confiesa con la boca, claro que sí, pero también, y de forma inevitable, se hace visible en nuestra manera de vivir. Una fe genuina siempre transforma, y esa transformación se nota. Y todo esto nos lleva a la reflexión final, a la pregunta que, al final del día, es la única que de verdad importa en todo este análisis. Hay una frase en la enseñanza que es, yo creo, el resumen perfecto de todo el Evangelio. Y es esta: la cruz es suficiente, no necesita nada más. Así de simple, así de profundo. La obra de Cristo es completa, es total y es perfectamente eficaz para salvarnos. Y si eso es verdad, si la cruz es suficiente, entonces, ¿qué significa? ¿Significa que pedir una señal adicional o andar buscando una experiencia mística que nos confirme algo, o peor aún, intentar añadir nuestras propias obras a la mezcla? Todo eso es en el fondo una ofensa a la perfecta suficiencia de lo que Cristo ya hizo en esa cruz. Es como mirar a Dios y decirle, lo que hiciste no fue suficiente. Miren, la provisión de Dios es un hecho consumado. Es historia. El sacrificio perfecto y suficiente ya se realizó. La sangre del Cordero de Dios ya fue derramada. Todo está hecho. Todo está disponible. Por lo tanto, la única pregunta que de verdad queda, la que resuena a través de los siglos y llega hasta cada uno de nosotros hoy, es esta. ¿Ha sido aplicada?